hay un mensaje importante para ti. Mira, los niños, o desde que somos niños, aprendemos a identificar las voces de las personas que amamos. Identificamos la voz de papá, la voz de mamá, por más que esté a cierta distancia y no lo podamos ver, identificamos su voz. Ahora, Dios nos habla de diferentes maneras. El problema es que el mundo está sordo. Dios habla a través de la naturaleza, nos habla a través de un niño, nos habla a través de su palabra, nos habla de 1000 maneras. El asunto es cómo yo identifico la voz de Dios, cómo sé que es Dios quien me está hablando. La Biblia habla mucho acerca de la voz de Dios. Por ejemplo, Dios creó al ser humano para tener una relación directa con Él. La voz de Dios se paseaba por el huerto del jardín del Edén y era por la voz de Dios que Adán y Eva, después de haber sido creados, iban a ese encuentro. Cada atardecer, cada día, era la voz de Dios que llamaba. Cuando yo voy al libro de Génesis capítulo 3, versículo 8, encuentro cómo la voz, ellos pueden identificarlo rápidamente. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 8, es el capítulo más triste de la Biblia, es el capítulo 3 de Génesis. Allí se abre un paréntesis donde se rompe la comunicación, donde el ser humano comienza una sordera espiritual y no quiere más escuchar la voz de Dios. Versículo 8 dice así: oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el desierto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron. Fíjate una cosa, primero cuando escuchaban la voz de Dios, ellos se deleitaban, ellos corrían a sus brazos, ellos tenían comunión. Ahora, escuchan la voz, ojo, la voz de Dios y ellos se esconden. Por eso es que cuando la primera pregunta que aparece en la Biblia es la de Dios hacia el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Adán le responde en el versículo 9, yo escuché tu voz. Entonces, ¿por qué se escondieron? Por escuchar la voz. ¿Cómo es que el ser humano que fue creado para oír la voz de Dios ahora se esconde al oír la voz de Dios? Cuando nosotros avanzamos en la historia, encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 19. Dios se presenta para dar su ley allí en el Sinaí y fíjate lo que dice. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que Dios no hable con nosotros. Mira hasta qué extremo se llegó. Primero el ser humano se esconde, luego ya no quiere escuchar más la voz de Dios, tiene miedo. Pero ¿cómo? Si fue creado para escuchar, para oír la voz de Dios. Cuando nosotros avanzamos allí en el texto bíblico, me impresiona lo que Jesús habla en el libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27. Este es un texto preciosísimo. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, por eso me siguen. El texto dice, yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿por qué una persona sigue a Jesús? Porque identifica su voz. La voz de Dios es inconfundible. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando voy al libro de Hebreos capítulo 3, estoy haciendo un recorrido en la Biblia, hablándote acerca de la voz de Dios y cómo vamos a ver cómo lo vamos a identificar. Capítulo 3, versículo 15 dice así, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjate aquí lo que te voy a decir. Génesis capítulo 3, el ser humano tiene miedo de escuchar la voz de Dios, por eso se esconde. Apocalipsis, el último libro, en el mismo capítulo, capítulo 3, Jesús continúa hablando, pero el ser humano continúa escondido, solo que aquí es peor. Ahora el ser humano está sordo, no quiere más escuchar la voz. Por eso dice Jesús, si alguno oye mi voz, porque hay tantas voces, hay tantas distracciones, hay tanto ruido. ¿Cómo es que yo puedo identificar la voz de Dios? La respuesta es simple. Cuando yo estoy en sintonía con Dios. Cuando yo estoy sintonizado. Esa palabra me encanta. ¿Cómo es que yo puedo estar en sintonía con Dios para poder identificar la voz de Dios? Entonces, no existe otra manera de estar en sintonía con Dios que cuando hay una comunicación muy íntima. Y la comunicación siempre tiene que ver con voz, con hablar y con escuchar. Dos sentidos específicos. Se usa todo el cuerpo cuando uno comunica,
comunica con las manos, comunica con los gestos, pero hay dos sentidos que se usan exclusivamente, los labios y los oídos. Entonces, los labios, yo me comunico con Dios a través de la oración y Dios siempre me va a escuchar. Ahora, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Dios me habla. Ya te dije que nos habla a través de la naturaleza, usa los instrumentos, hoy está hablando a través de la radio, la televisión, hoy te está hablando a ti. Usa instrumentos para hablarte, para llamar tu atención, pero Dios nos habla directamente con su palabra. Cuando tú estás en sintonía con su palabra, tú puedes identificar quién realmente te está hablando en nombre de Dios o cómo Dios te puede estar hablando. Para eso hay que estar en sintonía. Ahora tú puedes decir así, pastor, es que yo no puedo abrir la palabra de Dios porque no tengo tiempo. Escúchame lo que te voy a decir. Siempre hay tiempo para lo que consideras importante. Y siempre hay una excusa para lo que no es importante. Déjame repetir esto porque quiero que quede allí marcado en tu corazón. Siempre hay tiempo para lo que consideras importante. Siempre no hay tiempo o siempre hay una excusa para aquello que no es importante. ¿Correcto? Ahora, te voy a hacer un ejemplo muy claro. Vamos a imaginar que hoy compras un vuelo, no sé, para algún país que tú sueñas conocer. Un vuelo para Francia, un vuelo para Estados Unidos, un vuelo para Europa, no sé. El vuelo sale a las 3 de la mañana. Para volar a las 3 de la mañana, tú tienes que estar 1 de la mañana en el aeropuerto. Y en la noche anterior tú estás alistando las cosas, tú estás emocionado. 1 de la mañana tienes que estar en el aeropuerto. Ahora, te hago una pregunta. 1 de la mañana, ¿acaso no es muy temprano? Es. Pero como es importante ese viaje, siempre hay tiempo. ¿Qué importa si yo me trasnocho, verdad? Eso no importa. Si mañana el jefe del trabajo te dice, yo quiero que estés aquí a las 5 de la mañana, tú vas. ¿Por qué? Porque el trabajo es importante. El jefe es importante para muchas personas. Es incluso más importante que Dios. Ahora, Dios te dice, pasa conmigo tiempo. Ahora no hay tiempo. ¿Cómo que para otras cosas hay tiempo? Voy a ponerte un ejemplo más claro. Voy a aquí hacerte una propuesta y esta propuesta obviamente que no es real, es solamente para ejemplificar. Vamos a imaginar que yo te propongo así lo siguiente. Si mañana tú llegas a las 4:30 de la mañana a una iglesia, tú vas a recibir un bono, vas a recibir una gratificación, vas a recibir un dinero, vas a recibir una canasta, vas a recibir un incentivo. Si te vas 4:30 de la mañana, ¿tú te irías o no? Sí, ¿por qué? Porque tu incentivo, tu motivación, lo que es importante para ti es el dinero, es el incentivo. Ahora, ¿y tu salvación? ¿Acaso no es importante? Entonces, cuando uno dice, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, lo que está diciendo es que no me interesa mucho. Siempre habrá una excusa para aquello que no es importante. Si la salvación es importante, entonces tiene que haber tiempo para que el corazón pueda estar en sintonía con Dios. Yo te pregunto, ¿tu corazón está sintonizado con la palabra de Dios? Pastor, es que no sé, yo no sé leer la Biblia. Muy bien. Hoy te voy a enseñar, te voy a dar algunos pasos específicos que tú debes tomar en la vida para que tú puedas aprender a leer la Biblia. ¿Correcto? Y vamos juntos, porque yo también estoy aprendiendo. Y vamos juntos en este aprendizaje. Entonces, si tú tienes allí un papel, anota, te voy a dar algunos pasos. Número 1. Busca un lugar específico para hablar con Dios o para que Dios te hable. Tiene que ser el lugar más bonito de la casa. El lugar donde cada vez que lo veas sea un llamado para poder abrir la Biblia, para orar. ¿Correcto? Adecua un lugar, no necesita ser lujoso, pero necesita estar limpio, bonito, ordenado. Y ese es tu lugar de encuentro con Dios, ese es tu lugar de cita con Dios. Tu cita diaria, elige un lugar adecuado. Número 2, nunca abras la Biblia sin orar. ¿Por qué? Porque Dios inspiró al profeta para que trajera la palabra, pero Dios va a iluminar tu mente. Qué lindo es poder leer un libro teniendo al autor al costado nuestro. Eso es cuando tú lees la palabra de Dios. Cuando leas la Biblia, comienza por algo simple. Comienza por un libro, comienza por un capítulo, comienza por un párrafo, ¿correcto? Elige un capítulo, elige un párrafo. Solo que no se trata de solamente leer. Tú tienes que meditar. Pastor, ¿qué significa meditar? Meditar significa masticar.
Meditar significa saborear. Cuando tú te sientas a la mesa a probar los alimentos, tú no comes sin saborear, tú saboreas. Eso es meditar. Cuando yo voy al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 16, mira lo que dice. Es impresionante Jeremías cuando habla acerca de la palabra de Dios. 15:16 de Jeremías dice así: fueron halladas tus palabras, yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Yo saboreé tu palabra, es dulce, es deliciosa. ¡Wow! De todo eso te estás perdiendo. Entonces, en lo que lees, medita, reflexiona. Y un paso más. ¿Está bien? Vamos a un paso más. Después que tú estás, o cuando tú estás meditando, empieza a notar aparte las cosas que tú no entiendes, porque hay cosas que probablemente no entiendas. ¿Para qué? Para investigar, para pedir que Dios te ayude a encontrar la respuesta, o para poder preguntar a alguien que ya tiene un poco más de experiencia en estudiar la Biblia. Pero anota, no te quedes con la incógnita, no te quedes con la duda. Registra aquellas cosas que tú no entiendes. Otra cosa, consejo de oro. Empieza a resaltar, compra un resaltador o un lápiz o un lapicero o una viromi, no sé cómo se llama en tu país, pero allí empieza a subrayar las promesas que Dios tiene para ti. Y cuando tú encuentres una promesa, habla con Dios. Dile: Señor, tú me has prometido esto en tu palabra. Conversa, Dios te habla y tú le hablas. ¿Comprendes qué bonito es poder abrir la Biblia y hacer una conversación con Dios? Yo escucho la voz de Dios cuando Él me habla y yo hablo con Él cuando hay alguna cosa sorprendente que me llama tanto la atención. Yo comienzo a conversar con Él. Ahora, otro paso importante que tú no debes pasar por alto es que tú tienes que escribir las cosas que Dios te habla a través del texto que estás leyendo. Y para ello tú tienes que entrar en escena. Cuando estás leyendo de Judas, ponte en los zapatos de Judas. Cuando estés leyendo de Pedro, ponte en los zapatos de Pedro. Cuando estés leyendo David, ponte en los zapatos de David. Entre en la escena y no es Dios hablando a un profeta, no es Dios hablando a un discípulo, es Dios hablándote a ti. Y ahí te va a decir qué cosas tienes que cambiar, qué cosas tienes que dejar, qué cosas tienes que hacer. Dios te habla directamente. Pastor, pero no entiendo. No se trata de que entiendas o no entiendas. Abre la Biblia con oración y Dios va a iluminar tu mente. Créeme, esto es real. Tú no puedes decir: yo quiero escuchar la voz de Dios. Dios está en silencio, Dios no me habla. Cuando la palabra de Dios está cerrada, Dios nunca podrá hablar a tu corazón si mantienes su palabra cerrada. Si tú quieres que Dios te hable, abre su palabra, abre tu corazón, abre su palabra. Y allá en el silencio de cada madrugada, de cada día, de cada noche, de cada hora, del momento que tú elijas, en el silencio vas a aprender a identificar la voz de Dios. Entonces ahí cualquiera que viene te dice: yo escuché la voz de Dios, esto viene de Dios, tú vas a identificar. ¿Por qué? Porque tú estás en sintonía con Dios. Tú sabes qué cosa es el deseo de Dios, tú sabes qué cosa es lo que Dios quiere, tú sabes cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida y Dios va a hablar directamente contigo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Sordera espiritual. El ser humano está perdiendo la sensibilidad, está perdiendo la audición para no oír más la voz de Dios. Me llama la atención lo que dice el profeta Isaías. En el capítulo 50, versículo 5, dice así, ojo con este texto: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Necesitamos que Dios pueda abrir nuestro oído para sintonizar su palabra, para poder escuchar su voz, para poder asegurarnos allí de sus promesas. Necesitamos con urgencia oír la voz de Dios. Y necesitas hablar con Dios a través de la oración. Pastor, es que no consigo orar, yo no sé orar. Orar es simple. Y te voy a enseñar en un paso simple. Jesús nos enseñó el modelo en el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, puedes leer a partir del versículo 9 en adelante. Mas yo te voy a decir por lo menos 4 cosas importantísimas que puedes hacer de tu comunión algo tan especial, algo tan esperado, algo maravilloso en tu vida. Préstame atención. 4 cosas. Número 1. Canta a Dios. Estás arrodillado, adora a Dios, canta a Dios. Número 2, engrandece a Dios. Alaba a Dios, engrandécelo. Habla de sus atributos, habla de las cosas, de lo que Él significa para ti. Número 3, agradece. Ojo, engrandecer no es lo mismo que agradecer. Empieza a agradecer por lo que tienes. ¿Te diste cuenta que aún hasta aquí no te digo las cosas que tienes que pedir? Pero si tú adoras a Dios,
Si tú engrandeces a Dios, si tú agradeces a Dios, entonces ahora conversa con Dios. Conversa con Él. Cuando tú hablas con Él y Él habla contigo, entonces en esa relación que tienen en la intimidad, allá en el silencio, tú puedes identificar de manera clara la voz de Dios. Y en el día vas a tener lindas oportunidades para poder compartir con otros lo que Jesús significa en tu vida. Eso se llama testificación, que es el resultado de hablar con Dios y de que Dios te hable. Préstame atención que lo que voy a decirte es muy serio. Millones en este mundo son religiosos, pocos son cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Un religioso se preocupa por el comportamiento, un cristiano por el relacionamiento con Dios. Conozco personas que están allí criticando todo lo que su prójimo hace, qué no hace, mirando las faltas, los defectos. Él está tan preocupado en el comportamiento, pero un verdadero cristiano sabe que el buen comportamiento es el resultado de un buen relacionamiento. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te indica, Él te dice qué hacer, qué no hacer, qué decisión tomar, qué no tomar, porque tu vida está bajo su control. Qué vestir, qué comer, qué no comer, porque su palabra tiene consejo para todo. Y escuchar la voz de Dios es tan interesante que hoy necesitamos gente que tenga esa sensibilidad espiritual. Cuando tú escuchas la voz de Dios, mira el libro de Salmos capítulo 1, versículo 3, hay una promesa y dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Sabes para quién es esta promesa? Para aquel que medita en la palabra de Dios. Para aquel que tiene tiempo para hablar con Dios. Para aquel que encuentra tiempo en su día para escuchar la voz de Dios. Es como un árbol que no tiene las hojas marchitadas. Sientes que tu corazón es un desierto, sientes que tu vida está marchitada. Te falta agua. No has bebido de la fuente de agua de vida. Estás distraído por tantos ruidos de este mundo que has perdido la sintonía con Dios. Es hora de retomar esa sintonía. Es hora de volver a Dios para escuchar la voz de Dios. Y en lugar de esconderse de Dios cuando nos habla, podamos correr a sus brazos. Tú tienes dos opciones cada día: correr a los brazos de Dios o correr de Dios. ¿Cuál es tu elección? Y hoy te invito para que cada día tú puedas colocar tu corazón en sintonía con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Si tú haces eso, tu vida va a cambiar. Tus hojas van a ser verdes, tus frutos van a ser deliciosos, tus raíces van a ser profundas. Tu vida va a ser una primavera. ¿Sabes por qué? Porque tú estás junto a agua de vida. Porque la meditación y la reflexión de la palabra de Dios no solamente abre nuestros oídos, nos lleva por el camino de prosperidad. Por eso dice, todo lo que hace prosperará. ¿Quieres felicidad? ¿Quieres prosperidad? ¿Qué estás buscando en la vida? Aprende a oír la voz de Dios. Nunca quedará frustrado aquel que oye la voz de Dios, y aquel que esté en la presencia de Dios siempre saldrá con la fragancia de su gracia. Aquella fragancia que perfuma cualquier ambiente, aquella fragancia que todo el mundo puede notar. Nadie puede esconder cuando estuvo en la presencia de Dios. Por eso hoy te desafío a oír la voz de Dios de más de cerca, porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quieres oír su voz a través de su palabra? ¿Quieres hoy, a partir de hoy, tomar esa decisión de oír su voz todos los días? ¿Quieres así? Quiero que ores conmigo. Querido Dios, hoy queremos oír tu voz todos los días de nuestra vida. Para oír tu voz tenemos que oír tu palabra y abrir nuestro corazón. Y queremos que tú nos muestres cada día cuál es el plan que tienes para nosotros, que cada decisión sea hecha con oración, que cada día pueda comenzar con tu palabra. Lo primero que podamos ver, lo primero que podamos sentir sea tu presencia, lo primero que podamos ver sea tu palabra, lo primero que podamos hacer sea correr a tus brazos.
Muéstranos el camino y ayúdanos a identificar claramente cada vez que tú hablas a nuestro corazón. Toma nuestra vida, colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, hoy quiero contarte una historia realmente fascinante. Uno de los libros favoritos para mí que tengo en el Antiguo Testamento es el libro de Daniel. ¿Sabes por qué me fascina el libro de Daniel? Porque desde el primer capítulo veo a un Dios al control de la historia. El libro de Daniel es un libro profético. Allí encontramos en el capítulo 2 más de 2500 años de historia. Cualquiera que quiera negar la autenticidad de la Biblia tiene que leer Daniel capítulo 2 y se va a dar cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios. La historia de Daniel es fascinante. Con solo 17 años él tuvo que dejar Jerusalén e ir como esclavo para Babilonia, en una ciudad pagana e idólatra, y aun cuando no entendía todo lo que estaba sucediendo con su vida, él continuó siendo fiel a Dios. Y Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que tomó en su corazón la determinación de no contaminarse con nada que le obligasen a separarse de su Dios. Esa decisión hizo que pueda él experimentar grandes milagros. Daniel capítulo 2 me muestra un Dios que conoce el futuro porque Él es omnisciente. Daniel capítulo 3 me muestra un Dios salvador. Daniel capítulo 4 me muestra un Dios conquistador y soberano. Daniel capítulo 3 también me muestra un Dios libertador, un Dios que acompaña a sus hijos, no importa la dura crisis que pueda pasar. Pero Daniel capítulo 4 realmente es fascinante, porque en este capítulo yo veo una cosa realmente maravillosa, y es que Dios no conoce un caso perdido. Tú ya conociste a varias personas que dijiste, esa persona no tiene remedio, esa persona no tiene salvación, esa persona está perdida. No, para Dios no existe caso perdido, a menos que el ser humano rechace siempre su gracia. Pero si es que hay la intención, el deseo, si el ser humano le permite a Dios trabajar, Dios es capaz de hacer grandes obras y grandes milagros. Y Él fue capaz de poder transformar un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de idolatría, un corazón perdido en la oscuridad. Un día ese corazón se iluminó con la gloria de Dios, porque Dios no conoce un caso perdido y Él trabaja por todos sus hijos porque los ama. Y el amor de Dios es inmedible, es infinito, es inefable, no hay palabras para poder describirlo. Y me emociona hablar acerca del amor de Dios porque Él no se cansa de amar y Él no se cansa de llamar. Mientras haya gracia en el cielo, y mientras el Espíritu Santo siga trabajando aquí en la tierra a favor del ser humano, mientras los brazos de Jesús continúen abiertos, mientras el Evangelio continúe siendo predicado, Dios nunca se cansará de llamar. El problema es que a veces el ser humano aprende a jugar con la voz de Dios. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando juegas con la voz de Dios, cuando desprecias o rechazas la voz de Dios, cada vez tu mente se va cerrando. Eso es lo que llamamos endurecimiento de corazón. Eso es lo que llamamos perder la sensibilidad. Y a veces el ser humano llega a una línea sin retorno, no porque Dios no lo ama, no porque Dios ya no le da más una oportunidad, sino porque el ser humano se hizo sordo. El ser humano rechazó tantas oportunidades que Dios le dio. Mas hoy te voy a contar la historia de un hombre en el cual Dios trabajó 35 años para poder salvarlo. Imagínate, 35 años. Daniel cuando llegó a Babilonia más o menos tenía 17 años. Ahora más o menos el profeta Daniel tiene 53 años. Y durante todo ese tiempo Daniel fue un testimonio vivo de quién es Dios. Nabucodonosor, que era el rey más poderoso del imperio Babilonia, uno de los mayores imperios que tuvo la historia, ese rey tuvo el conocimiento de Dios gracias a Daniel.
Y Dios cumplió su propósito a través de la vida de Daniel para poder mostrar el amor de Dios. Dios te quiere usar a ti en el lugar donde tú estás, porque tú eres un Daniel para un Nabucodonosor que está en la casa, que está en el trabajo, que está en la universidad, que está en todo lugar. Dios nos llama para que con nuestra vida podamos testificar. La gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos. Somos cartas abiertas y el mundo tiene que ver en nosotros el poder de Dios. 35 años demoró un hombre en rendirse a Dios y reconocer que Él es Dios. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? El capítulo 4 del libro de Daniel. Tú sabes que de los 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, el capítulo 4 no fue escrito por Daniel. ¿Sabes quién escribe este capítulo? Lo escribe el rey Nabucodonosor. ¿Y por qué tiene que escribir un rey un capítulo de la Biblia? Lo que pasa es que el capítulo 4 es la historia de la conversión de Nabucodonosor. Y él da testimonio de cómo Dios trabajó en su vida. Él da testimonio de la lucha que él tuvo con Dios. Y durante 35 años, él rechazó a Dios. Parecía que se arrepentía un momento, pero luego volvía a su idolatría. Y aquí el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor cuenta cómo Dios es tan paciente, pero también cómo Dios puede usar circunstancias duras en la vida para que el ser humano pueda despertar. Y comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es increíble cuando yo veo a Nabucodonosor hablando de paz. ¿Sabes por qué? Porque Nabucodonosor era el rey más cruel, el rey más sanguinario, el rey más insensible, el rey más temible. ¿En qué momento un rey tan temido por todo el pueblo puede hablar de paz? Y esto me hace recordar mucho a otro hombre duro que vivió muchos años después. Un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre muy inteligente llamado Saulo. Este hombre también era duro, era cruel, y él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios al perseguir cristianos, sin darse cuenta que estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Pero un día él cambia, y el encuentro que tiene con Dios le transforma de perseguidor a predicador, porque ese es el encuentro que tú necesitas en la vida. Tú no necesitas un cambio superficial, tú necesitas un cambio real, y ese cambio real acontece cuando te encuentras con Cristo y le permites que Cristo pueda obrar en ti. ¿Y qué cosa es lo que ocurrió con Saulo? Saulo empieza a escribir cartas, y cuando yo voy a Gálatas capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 1 versículo 2, una de las palabras favoritas de Pablo en todos sus saludos es paz. ¿Y por qué te estoy mencionando eso? Porque aquí Nabucodonosor está usando esa palabra, paz o sea multiplicada. ¿Cómo es posible que un rey tan malo ahora sea un rey pacificador? Hay una sola razón: Cristo hace la diferencia en la vida. Cuando hay paz en tu vida, tú puedes ofrecer o tú puedes desear también esa paz para los demás. Pero cuando tú estás con una tormenta en el corazón, es posible que estés atormentando la vida de los demás. ¿Ya te diste cuenta que hay gente insoportable? ¿Ya te diste cuenta que hay gente con la cual uno no puede convivir porque tiene un corazón atormentado? Sin embargo, cuando Cristo entra a la vida, limpia toda la suciedad que hay en el corazón. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Coloca paz en la vida. Aquí Nabucodonosor dice: paz sea para todos ustedes. Pablo en sus cartas también escribiría: la paz sea para todos ustedes. Y sabes una cosa, me llama la atención que el regalo que Dios da a las personas que tienen un encuentro con Cristo es paz. Por eso es que la paz no se puede comprar en una farmacia. La paz no se puede comprar con dinero. La paz no se puede comprar con fama. La paz no se puede comprar con nada en esta vida, porque la paz es un regalo de Dios para aquellos que le aman.
Y tú hoy puedes tener paz. Y cuando tienes un corazón en paz, no importa la tormenta afuera. Pero cuando tienes un corazón atormentado, no importa la tranquilidad que hay fuera. ¿Ya te diste cuenta que nuestra mayor necesidad en la vida es de tener paz en el corazón? Pero ¿en qué momento él llegó a tener esa paz verdadera? Cuando Nabucodonosor se sometió a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Desde que venimos a este mundo, venimos dando la espalda a Dios. Venimos siendo enemigos de Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, pensando que nosotros tenemos la razón, queriendo hacer lo que a nosotros nos place. Y cuando damos la espalda a Dios, creamos heridas en la vida. Y cuando nos alejamos de Dios, creemos que las cosas están bien, pero nuestras decisiones equivocadas nos llevan a hundirnos y a tener cada vez un corazón más atormentado. Gracias a Dios que Él no desiste. Gracias a Dios que Él siempre va a nuestro encuentro. Gracias a Dios que Él usa medios para poder salvarnos. Pero 35 años demoró Nabucodonosor para que pueda entender ese amor, para que pueda tener paz en el corazón. Por eso el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3, dice que paz es un regalo que tienen aquellos que aman a Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3. Es un texto, uno de mis textos favoritos. Allí el texto dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4 es una invitación para ti, Julio, Rodrigo, Roberto. Te dice: confía en el Señor, porque Él es tu fortaleza. ¿Quieres paz? ¿Quieres un cambio de vida? Necesitas aceptar la gracia de Cristo. Necesitas que Él pueda limpiar tu corazón y Él pueda darte la transformación que tanto necesitas. Me encanta la manera como inicia esta carta, o inicia narrando su historia Nabucodonosor, diciendo: la paz os sea multiplicada. Paz es el regalo que Dios da a aquellos que le temen, a aquellos que le aman. Es tener la seguridad de que uno no va solo en la vida, de que Dios siempre está a nuestro lado. Y bueno, allí él comienza a narrar la historia de su conversión. El versículo 2 dice así: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Comienza el verso 4 diciendo: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y de pronto vi un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice él. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia para que demostrase la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Yo les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dice él, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Yo le conté delante de él mi sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay un espíritu de los dioses santos, ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Parecía que yo estaba en mi cama, parecía ver que de en medio de la tierra subía un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto era abundante. Versículo 13 dice: vi las visiones mientras estaba en mi cama, que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad ese árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias. Sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón sea cambiado y les sea dado corazón de bestia, y pasen por él 7 tiempos. ¡Wow! ¡Qué sueño asustador!, ¿verdad? ¿Alguna vez tú tuviste un sueño que realmente te perturbó?
pero él está contando apenas lo que ocurrió antes de su conversión. Y una de las cosas que me fascina es cómo él lo cuenta, porque él lo vivió. Y allí dice, en los días de mi grande prosperidad, cuando yo lo tenía todo, es decir, tenía posición, riqueza, seguridad, había algo que le faltaba, que era lo más importante. Él no tenía a Dios. Aparentemente todo le iba bien en la vida, pero estaba lejos de Dios. ¿Qué cosa sucede allí? Él tiene un sueño. Y para que puedan interpretar su sueño, él tiene allí en la corte magos, adivinos. Solo que aquí él comete el mismo error, porque en el capítulo 2 vemos que él también tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que ningún mago ni adivino podía interpretarlo hasta que llegó Daniel. Los seres humanos a veces cometemos el mismo error sabiendo que allí fracasamos, sabiendo que eso está equivocado. Aún así los seres humanos no aprendemos muchas lecciones en la vida. Daniel fue enviado por último, llamado por último. A veces somos así los seres humanos. Buscamos la solución a nuestros problemas por nuestros medios y nos acordamos de Dios ya cuando es nuestra última opción. Y bueno, para no ahondar en esos detalles, allí él dice, yo llamé a Daniel porque en él mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué cosa es lo que está queriendo decir Nabucodonosor? Tú eres diferente a todos mis magos. Tú sabías que Nabucodonosor tenía un panteón de dioses. Más o menos habían 1500 dioses allí en Babilonia. Marduk era el dios principal. Su templo era el Esagila. Y allí había colocado por lo menos 80 toneladas de oro para poder construir ese templo. Él era idólatra. Sin embargo, sus dioses no lo podían proteger. Sus dioses no podían revelar los misterios de la vida. ¿Cuántas veces Dios les mostró eso? Sin embargo, el ser humano es rebelde. El ser humano insiste en aquello que sabe que no está bien. Así es el ser humano. Se enterquece en su capricho. Quiere continuar con su vida despreciando la luz que Dios le da. Ahora, es interesante. En el versículo 17 en adelante, dice que cuando Daniel llegó, versículo 19, dice que él estuvo casi una hora atónito. Y allí le dice, mira, lo que yo te voy a decir no te va a gustar, pero yo te voy a decir. Una de las cosas que me encanta de Daniel es que él no disfraza el asunto. Él tiene que decir el mensaje que viene de Dios. Hay muchas personas que les gusta hablar solamente aquello que les gusta escuchar a la gente. Daniel no es así. Daniel es aquel que sabe que tiene un mensaje urgente y le da el mensaje. Y le dice, mira, querido rey, la interpretación que te va a dar no te va a gustar. Esto es como una ampolla, te va a doler, pero al final te va a hacer bien. ¿Y cuál es la interpretación? Aquel árbol que tú veías en tu sueño eras tú. Y te voy a decir que un día tú vas a perder tu dominio. Hoy estás en prosperidad, pero un día va a llegar la adversidad a tu vida. Y sabes, esto Dios lo va a permitir. Y Dios va a permitir, yo no sé cómo, Él lo va a permitir para que tú puedas perder tu dominio, tu poder, porque eso es lo que te impide reconocer a Dios. Eso es lo que te impide entregarte a Dios. Y qué cosa terrible, porque en la misma visión se dice que hasta que su corazón fuese cambiado, él tenía que pasar un tiempo con las bestias del campo. 7 tiempos significa 7 años. Y la historia bíblica y extra bíblica confirma de que un día Nabucodonosor adoptó un comportamiento de un animal. Él quedó loco. ¿Y cómo así? Tú sabes que por 7 años él dejó el palacio y se fue al campo. Sus uñas le crecieron, el cabello le creció, se comportaba como un animal. Hoy ya se conoce que esto es una enfermedad, esto es un desorden mental. Personas que adoptan la conducta de animales, algunos dicen que es licantropía clínica o boantropía clínica, donde el ser humano piensa que es un animal porque pierde la razón. Y durante 7 años estuvo en la mayor humillación, siendo el rey más poderoso, siendo el rey más temible.
Un día Él tuvo que experimentar el polvo de la derrota para poder reconocer a Dios. Y Dios lo permitió. Y tú puedes decir, ¿pero qué? ¿Acaso Dios no es cruel? ¿Dónde está el amor de Dios? Aquí está el amor de Dios. Préstame atención a lo que te voy a decir. ¿Qué harías tú para poder salvar a tu hijo de una tragedia? Vamos a imaginar que tú sabes, esto es solo una imaginación, que tú puedes ver el futuro. Y tú sabes que mañana tu hijo al salir de casa va a sufrir un accidente y va a morir. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa es lo que tú harías mañana temprano para impedir que tu hijo muera? Dime qué cosa es lo que harías. Llorarías, suplicarías, trancarías la puerta, le rogarías y aun cuando no entiende, hasta le castigarías porque lo amas. Porque tú no quieres que tu hijo muera. Tú no quieres perder a tu hijo. Y a veces Dios usa ciertas circunstancias en la vida para no perderte. Es mejor que aquí en la tierra tengas que llorar un poco, pero reconozcas a Dios y termines salvo. No importa si aquí en la tierra a veces tengas que perder un brazo, tengas que perder la salud, tengas que perder la pierna en un accidente, tengas que perder lo que más gustas en la vida. Pero Dios lo permite porque es la única manera de poder alcanzar aquel corazón tan endurecido. Es la única manera. ¿Y qué cosa es lo que Dios permitió? Que el dolor, que la adversidad, que el sufrimiento llegara a la vida de este poderoso rey. Una de las cosas que me impresiona es que el ser humano no escucha a Dios en la tranquilidad. El ser humano escucha a Dios cuando hay dolor. El ser humano escucha a Dios cuando está perdido. Por eso es que el dolor a veces es usado como el micrófono de Dios, como el megáfono de Dios para una persona sorda, porque es la única manera de que Él pueda entender. Es en las crisis donde el ser humano sabe que es frágil y busca fortaleza y refugio en Dios. Es en el dolor que el ser humano reconoce quién es Dios. Hace algún tiempo yo estuve visitando un hospital y ahí estaba visitando a una de las hermanas de la iglesia. Ella estaba pasándolo muy mal. Estaba con una enfermedad terminal, cáncer, en la fase 3. Cuando llegué hasta donde estaba ella, yo fui preparado allí con unos versículos de la Biblia para poder animarla, para poder fortalecerla. Entré con tanto cuidado, habían otros pacientes también cerca. Le dije, yo vine aquí para orar contigo. Yo vine aquí para pedir que Dios haga un milagro. Y yo quedé sorprendido, porque ella agarró mi mano y me dice, pastor, Dios ya hizo un milagro en mi vida. Y yo sé que usted ha venido para orar, para que Dios pueda restaurarme. Pero yo por favor le voy a pedir que ore para que yo pueda descansar. Y sabe una cosa, ella juntó sus manos y me dijo así, bendito cáncer, bendito cáncer, bendito cáncer. Yo quedé perplejo y yo quedé un poco angustiado. Dije, alguna cosa extraña está sucediendo aquí. ¿Cómo es que el cáncer está acabando con su vida? Y ella puede decir que el cáncer es bendito. Y luego ella me contó la siguiente historia. Pastor, yo conocí de Jesús cuando era niño, cuando era niña. Yo fui a la iglesia con mis padres. Crecí sabiendo quién es Jesús. ¿Sabe una cosa? Un día me alejé. Un día me perdí. Un día me hundí en la vida. Y nunca más quise regresar. Y mi vida estaba bien. Tenía todo. Me casé con un hombre rico. Tengo buena casa. Tengo comodidad. Tenía todo. Y yo siempre escuchaba la voz de Dios por la radio, por la televisión, escuchaba por un libro, escuchaba por un pastor. Cada vez que pasaba frente a la iglesia adventista, mi corazón remontaba a aquellos años cuando yo era niña y tenía cierta nostalgia, pero nunca tomaba la decisión de volver. Todo me iba bien en la vida. ¿Para qué necesitaba de Dios?
Yo estaba bien, divirtiéndome, bien en las fiestas. ¿Cómo iba a abandonar ese placer para volver a Dios? Hasta que un día el cáncer tocó mi vida. Y cuando el cáncer tocó mi vida, yo me estremecí. Cuando fui a los primeros exámenes, dije, no puede ser. Esto va a tener solución. Voy a pagar todo lo que quiera, porque yo voy a restaurar. Y veía que esto avanzaba y avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y un día me rendí a Dios. Y aquí en esta camilla, no importando si habían médicos o otros pacientes, yo me arrodillé y me entregué completamente a Dios y le dije, Señor, perdóname. Durante tanto tiempo me estuviste llamando. ¿Durante cuánto tiempo yo desperdicié mi vida lejos de ti? Mas ahora, por favor, perdóname, me entrego, yo vuelvo a ti. Y aquel día yo volví a Jesús. Y aquel día tomé la decisión de poder incluso nacer nuevamente a través del bautismo para el reino de Dios. Y sabe una cosa, hoy no tengo miedo a la muerte. Yo sé que estoy viviendo mis últimos días de vida. Y el único milagro que pido al Señor es que me conserve en paz hasta mi último suspiro. ¿Y sabe por qué le digo bendito cáncer? Porque gracias a este cáncer volví a Jesús. Gracias a este cáncer que despertó mi conciencia. Gracias a este problema yo pude reconocer de que estaba perdida. Si ahora muero no tengo miedo, porque yo sé que cuando Cristo regrese, me va a resucitar, me va a levantar del polvo. Pastor, ¿usted se da cuenta que hubiese pasado de mi vida si hubiese muerto sin este cáncer? Hubiese estado perdida. Por eso, bendito cáncer que tocó mi vida. Yo quedé pensando en cómo las circunstancias más adversas de la vida pueden tornarse en las mayores bendiciones cuando se trata de volver a Jesús. Yo estoy hablando para alguien que está pasando muy mal en este momento. Para alguien que lo perdió todo, para una mujer que llora por la pérdida de su hijo, para un padre que llora, para un esposo, para una esposa. Estoy hablando para personas que perdieron todo a causa de la pandemia. Estoy hablando para personas que perdieron todo, perdieron familiares, perdieron amigos, perdiste todo, de la noche a la mañana, y allí probando el polvo de la derrota y del fracaso y del dolor, levantaste tus ojos al cielo y pediste ayuda a Dios. Dios no quiere que tú sufras, pero si por amor a veces puede permitir que el dolor toque tu vida para poder despertarte, lo va a hacer, porque Él no quiere que te pierdas eternamente. Mientras Nabucodonosor era el genio político y militar, mientras su reino era poderoso, mientras su vida tenía popularidad y éxito, él no reconoció a Dios, no escuchó la voz de Dios. Porque aquellas lecciones que no aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos en la adversidad. ¿Y qué lecciones tenemos que aprender? Mira lo que dice el libro de Daniel capítulo 4, versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y en lugar de maldecir a Dios, mira lo que dice, bendije al Dios Altísimo, le alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 36. En aquel mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo imagino a Nabucodonosor contando esta historia con lágrimas en los ojos. Un día yo quiero abrazar a Nabucodonosor en el cielo y quiero preguntarle muchas cosas. Especialmente ese momento cuando él levantó sus ojos al cielo. ¿Sabes? Los seres humanos estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos de nuestro Dios.
El orgullo toma posesión de la vida. Los intereses personales, la riqueza y el dinero es colocado en lugar de Dios. Y sabes qué triste es cuando el ser humano da la espalda a Dios y cada vez se va hundiendo más. En el nombre de Dios, yo tengo una invitación para ti. El mensaje de hoy es: decide rendirte. Por favor, ríndete a Cristo. Tú no puedes rendirte ante la vida. Ante la vida tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que sobresalir. Pero el único lugar donde tú ganas cuando te rindes es cuando te rindes a los pies de Jesús. Ríndete a Cristo antes que sea tarde. Ríndete a Cristo antes que las cosas se empeoren. Ríndete a Cristo. ¿Por qué sigues huyendo de Él? ¿Por qué sigues dando la espalda a Dios? ¿Por qué continúas en tu rebeldía? ¿Cuántas veces escuchaste una invitación como esta? Estoy hablando para alguien que fue cristiano y hoy necesita volver. Estoy hablando para alguien que ya estudió la Biblia y hoy necesita tomar esta decisión. Estoy hablando para ti, Raúl, para ti, Mario, para ti, María, para ti, Rosángela. Ríndete a Cristo. ¿Qué cosa estás esperando en la vida? Coloca aquí tu decisión. Decide rendirte. Decide estar a los pies de Jesús. Decide levantar tus ojos al cielo. Y así como Nabucodonosor puedas decir: alabo a Dios, glorifico a Dios, porque cuando levanté mis ojos al cielo, mi vida cambió, mi corazón fue transformado. Y Dios hoy quiere hacer el mayor milagro en tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Dios quiere hacer? Transformar tu vida. Esa vida destruida por el pecado, hoy puede ser una vida construida para el reino de Dios. Esa vida destrozada, arruinada, hoy puede ser transformada, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios no conoce un caso perdido. Dios puede transformar tus hábitos, tus vicios, pero por favor deja tus obstáculos, deja tus excusas, ven a Jesús y ríndete a Él. Por favor, no sigas más esperando. Ríndete a Jesús. Entrégate a Jesús. No desprecies su amor. No permitas que pase más tiempo tu vida lejos de Dios. ¿No ves que ya te hundiste en la vida? En este momento yo te voy a invitar a contemplar el gran sacrificio de amor que un día Jesús hizo por ti. ¿Y cómo eres capaz de poder despreciar su amor? Un día sus manos fueron clavadas en una cruz solo para pagar tu salvación. Un día Jesús dejó toda la gloria del cielo y vino a dar su propia vida para que tú tengas esperanza de vida. Por favor, no postergues más. Solo quiero preguntarte, ¿tendrás el valor de decir no a Jesús? ¿Podrás decir no a Jesús teniendo la oportunidad de decirle sí a Jesús? Aquí estoy, aquí me rindo. No desprecies su amor. Así como los brazos de Jesús se abrieron en una cruz, hoy están abiertos también para ti. Por favor, no le digas no. Yo voy a estar orando para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Y por favor, coloca aquí tu nombre. Escribe aquí: yo acepto. Quiero decirte una cosa. Un día quiero abrazarte en el cielo. Y allí junto a Cristo podamos celebrar la mayor victoria que en la vida tuvimos el día que nos rendimos a Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto a volver? ¿Estás dispuesto a bautizarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? Yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu amor es grande e infinito. Gracias porque hoy podemos comprender por qué muchas veces permitiste situaciones difíciles en la vida. Mas hoy nos rendimos a ti. Perdona nuestra indiferencia, nuestra ingratitud. Perdónanos, por favor. ¿Cuántas veces hemos renunciado a tu amor? ¿Cuántas veces te dimos la espalda? ¿Cuántas veces te hemos ignorado? Mas hoy corremos a tus brazos. Aun cuando en nuestra vida hay marcas profundas, aun cuando tenemos vicios,
aun cuando hay luchas, aun cuando no entendemos ni siquiera todo, mas hoy nos refugiamos en ti y hoy nos rendimos a ti y colocamos nuestra vida en tus manos, porque a partir de hoy queremos vivir para ti. Toma nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y abraza a todas las personas que hoy tomaron esta linda decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y coloque en tu corazón mucha paz. Izifasitereni lam ngibukela ngaphuma olunye sumqala lithuba lokuqaphela ubuhle sintweni esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo Sinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamsuswana wokuthula umsuswana wokuzola umsuswana ophefumula umhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile siyandisa sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu Bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamsuswana wokuthula umsuswana wokuzola umsuswana ophefumula umhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esikula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushunqushu kukhona ubuhle obungatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo umsuswana wokuzola umsuswana ophefumula umhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile